Sería bueno un maratón sobre mentiras en los medios, ¿no? De todo un día. De todo un día, que tuviésemos oportunidad, no solo nosotros, sino toda la gente, de escuchar noticieros, ¿no? De un día, aquí, de radio, de televisión, luego ver los periódicos, las primeras planas, las de 8, y luego las columnas y las caricaturas. Sería muy bueno. Pero nos llevaría mucho tiempo, pero un análisis de contenido. Pero ya sabemos, ¿no? Yo recuerdo que hace como 10 días o 15, sin proponérselo, la Comisión Federal de Electricidad o quien atiende lo de comunicación social de la Comisión Federal de Electricidad, cuando iniciaron los apagones, vinieron a informar de cómo enfrentaron el problema de los apagones, cómo se resolvió y no hubieron apagones. Pero venía un dato ahí que me llamó muchísimo la atención, que solo hubieron 3 apagones, creo que 3 días, y no nacional, sino localizados y por muy poco tiempo. Pero venía una lámina, aquí está, hubieron, claro, esto fue en vísperas de las elecciones, pero este es un monumento a la objetividad, al equilibrio, al profesionalismo del periodismo en México. Hubieron 4.251 notas, 4.251 notas sobre los apagones. De esa cantidad, fueron 23 días antes de la elección presidencial, en 23 días antes. La defensa o la explicación, ¿no?, del por qué, 0. 1% la información equilibrada, 99% en contra. Lo que hace el dinero, ¿verdad? Los billullos, porque la mayoría de los medios convencionales son empresas lucrativas. Y como estamos en una transformación y ahora el presupuesto no se les dirige a ellos, sino al pueblo, están enojadísimos. Lo interesante de esto es que, a pesar de esta manipulación, la gente ya no les hace caso.
Es interesantísimo, porque esto no sucedía desde hacía mucho tiempo, yo diría desde nunca, nunca. Aquí hemos hablado mucho cómo en el siglo XIX los conservadores controlaban lo que llamaban la opinión general o la opinión pública, porque eran los dueños de los periódicos. Y luego, en el siglo XX, se hace famosa la máxima de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. El jefe de la propaganda política de Hitler. Y esa máxima se sigue utilizando en el manejo de este periodismo vendido o alquilado. Es parte, pues, de el AMPA del periodismo. Es una máxima. Pero en México el pueblo dice, ya no, basta. Y demuestra que no hay poder mediático que pueda ubicarse por encima de la voluntad popular. Debemos estar contentísimos, celebrarlo. También, siempre hablar de las excepciones, no generalizar, porque hay todavía periodistas profesionales, conductores de radio, de televisión, igual, pocos, muy pocos, porque eso es lo otro, ¿no? Les voy a contar algo que pasó hace 2 días. Sale en el New York Times una portada groserísima en contra del expresidente Trump, después del atentado, de mal gusto, actuando como un pasquín del New York Times. Y le contesta Moss en un mensaje de Twitter. Estamos hablando de esta crisis, pues, de medios, para que no estemos pensando que es solo México, ¿no? ¿Por qué no vemos la primera plana del New York Times y lo que dice Moss? Nada más que tenemos que, ¿quién habla inglés aquí? Para que nos traduzca. Ah, tú nos ayudas. Porque esto le da contexto, ¿no? O sea, no es un asunto de México, es una decadencia mundial en el manejo de la información. Creo que fue el día siguiente del atentado.
los llamados fake news aquí en México o en Estados Unidos? Porque allá ahorita están súper agresivos. Sí, es que es parte también pues de la decadencia política. Antes la prensa de Estados Unidos era lo más libre que había. El periodismo se caracterizaba en Estados Unidos por el manejo de la verdad, había ética, era una escuela el periodismo estadounidense. Nadie ha podido hacer nada para, digamos, bajarle 2 rayitas a los medios en Estados Unidos. Aquí en México sí se ha podido contener. Pero lo tiene que hacer la gente. Por eso estos temas aquí le han bajado porque pues el pueblo está muy politizado, el pueblo de México. Ya hace falta en Estados Unidos más politización de los ciudadanos. Pero es arriba, sí, pero el pueblo no está actuando como se debe en una auténtica democracia. Está siendo un actor pues inactivo. Presidente, que muchas veces cuando la gente se quiere expresar en la calle, incluso cae la policía cuando hacen algún tipo de manifestaciones que ellos consideran que no son pacíficas y pues los silencian. Sí, pero eso es sí, puede darse en las manifestaciones, pero las redes es muy diferente. Cuando Donald Trump la vez pasada iba a correr para presidente, él entró mucho con que iba a tirarle a los fake news, pero ni él pudo. No, además le quitaron el Twitter, o sea, lo censuraron. Pero eso hay que seguirlo haciendo. O sea, hay que seguir luchando por la verdad, combatiendo la desinformación, la manipulación. Y es muy importante, porque si no, imagínense, es como estar sometidos a una banda de extorsionadores. O sea, que son los que dominan, forman opinión pública, deciden. ¿Sí? Pero sí, yo creo que se tiene que avanzar más en eso, ¿no? Y no es Estados Unidos, es en todos lados, en todos lados. Que los medios tengan que publicar sus propiedades y todo el tema del derecho de réplica. No sé si sabe que esa propuesta de Pedro Sánchez se está debatiendo hoy en el Congreso de los Diputados. Es importante todo eso. En Brasil, ayer el presidente Lula habló sobre el tema, también, en todos lados. Es esta portada. Del New York Times. Sí. Ah, es que ya está en español abajo. Sí, pero es esto lo que él cuestiona.
Falló las pruebas de liderazgo y traicionó a Estados Unidos. A eso es lo que dice. Los votantes deben rechazarlo en noviembre. A eso responde Elon Musk. Sí, esto es lo que dice el New York Times. Y es después del atentado. Y es su editorial, ¿no? Sí, pues es una editorial de opinión. Falló las pruebas de liderazgo y traicionó a Estados Unidos. Los votantes deben rechazarlo en noviembre. O sea, sí, imperativo, autoritario. Y Musk les dice, son seres humanos verdaderamente insensibles y despreciables, ni una pizca de empatía, porque lo hacen, creo que es al día siguiente, ¿no?, del atentado. Sí, exactamente. Ese es el domingo. Esa es la página editorial del domingo. Esto no lo hace el Reforma, ni el Universal, ni Televisa, ni Azteca, ni Imagen. Ni Financiero. Porque pues, me pregunta sobre en dónde hay más, ¿no?, manipulación. Pero si nos atenemos a esto, allá. Porque no estamos hablando de cualquier periódico, es el New York Times. El New York Times.